Farmacia UCM, grado de segundo, soluciones del seminario número 1. Vamos a hacer el ejercicio 8, segundo apartado. En este segundo apartado del ejercicio 8 me dicen que haga el análisis conformacional de los siguientes ciclohexanos disustituidos. Me van a hablar de la estructura de ciclohexano, que probablemente la conozcáis. Ya sabéis que la estructura de ciclohexano no es plana, se encuentra retorcida sobre sí, formando lo que se conoce con el nombre de la estructura en formasilla. Y que en cada uno de los carbonos, como los carbonos son tetraédricos, en cada uno de los carbonos sabemos que hay dos ejes, dos valencias, y que esos dos ejes van a estar uno en axial y otro en ecuatorial. Os voy a recordar que los axiales van arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, y los ecuatoriales son paralelos a un segundo lado. Ahí tenéis un eje ecuatorial, un segundo lado es paralelo a un segundo lado. Bueno, las moléculas que me van a comparar son el ciclohexano con dos átomos de cloro en posiciones 1 y 4 y van a poder estar en cis, observar, esto sería los dos cloros en cis y los dos cloros en trans. Bueno, para estar en trans lo analizaremos ahora en un modelo molecular más pequeño. Ahí lo tenéis en ecuatorial, en axial-axial, que se ve muy bien. Vamos a hacer un segundo análisis de otra molécula que va a ser el 1-cloro 4-metilciclohexano. Hay un cloro en 1 y un metilo en el carbono 4. Pero ese metilo lo vamos a poder encontrar, si mantenemos fijo el cloro, lo vamos a poder encontrar en eje axial o en eje ecuatorial. Si está en eje ecuatorial, podéis ver que se encuentra en cis, y si está en eje axial, podemos ver que está en trans. Si el cloro lo mantenemos en eje axial, como he dicho. Y la última comparación se trata de trabajar con la molécula de 1-terbutil 4-metilciclohexano. Fijaros bien en el nombre, 1-terbutil 4-metilciclohexano. La estructura tiene un metilo y tiene un terbutilo. Vamos a colocar aquí el terbutilo en este eje axial, que no es lo normal, pero bueno, para que lo veáis. Y aquí vamos a contar que está en un eje ecuatorial. Esto estarían en forma cis, y si lo cambio, si hago un cambio, si el metilo lo llevo a eje axial, lo veríamos ahora en trans. Bueno, esto sabéis que se encuentra en un equilibrio dinámico de interconversión y que los ejes que son axiales pasan a ecuatoriales y los ecuatoriales axiales, todo ello a través de la forma silla, que a su vez atraviesa la forma bote. Como el modelo molecular grande es muy incómodo de manejar, os he construido la estructura de ciclohexano en este otro modelo más pequeñito, más manejable, y que se puede retorcer con comodidad y que no pasa nada. Vamos a ponerle el cloro en eje axial y el otro cloro en eje axial, en la posición 4. ¿Cómo estarían los dos cloros en axial-axial? Pues claramente están en trans, pero hace falta que veamos que cuando los sustituyentes están en axial, manifiestan interacciones con los hidrógenos que están en 3 también en eje axial. Os he hecho unos hidrógenos de colorines para que los veáis bien, para que veáis que este cloro tiene interacciones 1,3 diaxial y 1,3 diaxial con esos hidrógenos de color fresa. Y que el cloro de abajo manifiesta las interacciones 3,3 diaxiales con los hidrógenos que os he puesto en color azul. Bueno, la molécula de ciclohexano hemos quedado que es una estructura dinámica y que a través de la forma bote, ahora está en forma bote, se transforma en otra estructura en forma silla. Y en esa estructura, en esa nueva estructura en forma silla, los sustituyentes que estaban en ejes axiales pasan a ecuatoriales y los ecuatoriales axiales. Quiero que veáis cómo ahora los dos cloros están en eje ecuatorial-ecuatorial y han desaparecido las interacciones 1,3 diaxial. Luego, en la estructura de 1,4 dicloro en cis o en trans, tenemos que el cloro en axial-axial está en trans y se encuentra en un equilibrio dinámico de interconversión en la estructura en la otra forma silla,
donde los cloros están en ecuatorial-ecuatorial. Los dos son trans, pero esta es infinitamente más estable porque, tal como os he contado, las interacciones 1,3 diaxial del cloro con esos hidrógenos naranjas y del cloro de abajo con estos hidrógenos azules simplemente se han esfumado, han desaparecido. Todo el mundo ha pasado a ser ejes ecuatoriales. El valor de estas interacciones nos las dan en el problema. Me dicen que tiene un valor de 0,25. Bueno, no queda claro si es la suma de las dos interacciones o la interacción por unidad cloro-hidrógeno. Vamos a tomarlo, en farmacia de la Compru creo que lo toman como la unidad de interacción. Por tanto, arriba hay 0,25 más 0,25 y abajo otros 0,25 más 0,25. En total, 1. Bueno, pues ahí tenéis que esta estructura tiene una kilocaloría mol. No sé en qué unidades me lo han dicho, porque no lo pone, pero sí, kilocalorías mol. Pero esa estructura desaparece, esas interacciones, por tanto esto es más estable. Ahora vamos a analizar la estructura. Hemos visto el trans, el 1,4-dicloro en cis. Volvemos a nuestra conformación anterior y para analizar el cis, fíjense que lo único que hago es cambiar uno de los cloros y ponerlo en un eje ecuatorial. Bueno, pues para tenerlo en forma cis, cojo la molécula de ciclohexano, uno he dicho que lo mantengo fijo, el otro lo he cambiado de eje, por tanto, en esta estructura seguimos analizando, seguimos observando las interacciones 1,3 diaxiales con esos hidrógenos, pero el otro cloro no tiene interacciones porque está en un eje ecuatorial, por tanto no se dan esas interacciones. Pero cuando sucede el fenómeno de la interconversión a través de la forma bote y el cloro que está en axial pasa a ecuatorial y el cloro que está en ecuatorial pasa a axial, resulta que también han pasado a axial los hidrógenos de color azul y por tanto se manifiestan esas interacciones. Vamos a verlo. Aquí tenéis la primera estructura con el cloro en axial, el otro cloro en eje ecuatorial y aquí se manifiestan las interacciones, como supongo que veréis, las interacciones 1,3 diaxiales. Si ahora retorcemos este enlace y este otro enlace, pues vemos que se me ha transformado en la otra estructura. En la otra estructura los hidrógenos que tienen interacciones serían los axiales. Ojo, porque estos me han quedado en ecuatorial, tendría que cambiarlo. Bueno, las dos estructuras son isoenergéticas, tienen exactamente las mismas interacciones y por tanto tienen la misma estabilidad o inestabilidad. Aquí veis las interacciones 1,3 diaxiales del cloro con los hidrógenos azules, volvemos a girar y vemos las interacciones con los hidrógenos de color fresa. Vamos a pasar a la segunda estructura, que es el 1-cloro-4-metil. En el 1-cloro-4-metil, lo único que vamos a hacer va a ser sustituir pues uno de los cloros por un agrupamiento metilo. Y si sustituimos un cloro por un agrupamiento metilo, vemos que aquí, en esta conformación, que es cis, aquí tenéis el cloro en axial y el metilo en ecuatorial, esto es cis. Vamos a empezar por esta misma. En esta estructura vemos las interacciones cloro-hidrógeno y las interacciones cloro-hidrógeno en la lista me han dicho que tiene, cuando hay esas interacciones, el cloro con los hidrógenos tiene un valor de 0,25. El metilo está en un eje ecuatorial y por tanto no manifiesta todavía interacciones con los hidrógenos que en un futuro tengan axial. Pero cuando sucede el fenómeno de la interconversión, y el cloro pasa a ecuatorial y por tanto desaparecen sus interacciones, el metilo pasa a eje axial. Y al pasar a eje axial se van a manifestar las interacciones del metilo que valen 0,9. Estas interacciones valen 0,9. Señores, en la estructura que están viendo, en el vídeo se están manifestando las interacciones cloro-hidrógeno de valor 0,25. Fíjense cómo vamos a
pasar a través de la forma bote a la otra forma silla. Y en la otra forma silla han desaparecido las interacciones del hidrógeno, pero se manifiestan las interacciones del metilo, que estos señores me dicen que valen más, que valen 0,9. Por tanto, la primera conformación es la más estable. Y vamos a hacer ya la última, donde a la molécula le hemos puesto el sustituyente terbutilo. El sustituyente terbutilo lo vamos a sustituir, lo vamos a cambiar por el otro cloro, porque la molécula tiene un metilo y un terbutilo. Bueno, quiero que veáis que la estructura a la que estamos analizando tiene vamos a poner la trans, que me parece que va a ser la más agradable de ver en un primer momento. Esa estructura en forma trans, que os la pinto, es la forma silla, tiene el metilo en un eje ecuatorial y el terbutilo, como supongo que veréis, aquí está el metilo y aquí está el terbutilo, pues no tiene ningún tipo, no presenta ningún tipo de interacción. Esto debe ser tremendamente estable. Pero ¿qué sucede cuando la estructura de ciclohexano rota y cambian los ejes y cambia la disposición de los sustituyentes? Pues fíjense ustedes qué curioso y qué bonito. El metilo pasa axial y el terbutilo también pasa axial. Ahora nos encontramos unas interacciones brutales. El agrupamiento terbutilo, que estaba en eje ecuatorial, ha pasado a disponerse en un eje axial. Y en este eje axial manifiesta las interacciones contra estos hidrógenos de color fresa. Obsérvenlas, observen cómo los grupos metilo, cómo físicamente interactúan con los otros hidrógenos. Estas interacciones son fuertemente desestabilizantes, y en el enunciado del ejercicio me dicen que tienen un valor de 2,7 kilocalorías mol. El metilo, por su parte, y tendría que cambiar los ejes para que sean los axiales, tiene a su vez presenta interacciones. El metilo ha pasado a estar en un eje axial con sus hidrógenos 1,3 diaxiales. Esta estructura tiene todas las interacciones, las del terbutilo y las del metilo. Por tanto, el equilibrio está desplazado hacia la conformación, en la que no se ven ningún tipo de interacciones, que es la que acabo de hacer. Fíjense, ahora está en ecuatorial. Si cambiamos de sitio, por ejemplo, el metilo, dejan de estar el metilo y el terbutilo en trans y pasan a disponerse en cis. Hemos cambiado de sitio el metilo y el terbutilo. Y al cambiar de sitio el metilo y el terbutilo, observen que tienen que elegir entre soportar las tensiones 1,3 diaxiales del agrupamiento metilo, que es lo que estoy colocando los hidrógenos 3 en eje axial, que los tenía mal colocados. Fíjense, aquí en este caso, el que tenemos ahora mismo, el que estamos viendo, el agrupamiento metilo está manifestando las interacciones, pero el agrupamiento terbutilo está tranquilo, está en un eje ecuatorial. Cuando nosotros interconvertimos la estructura, pues desaparecen las interacciones del metilo, pero a cambio se empiezan a manifestar las interacciones del agrupamiento terbutilo. ¿Cuál será más estable? La anterior, evidentemente.